Todo comenzó con él, un hombre de 63 años que entró en mi vida como un torbellino, despertando en mí deseos que no sabía que existían. Recuerdo una tarde en su casa, cuando me llevó al borde del placer en el sillón de su salón. Sus manos, firmes pero llenas de experiencia, recorrían mi cuerpo mientras susurraba palabras que me hacían temblar. Fue un encuentro intenso, sudoroso, donde el tiempo pareció detenerse entre gemidos y caricias prohibidas. Soy Andrea, tengo 40 años, y esta es mi historia. A lo largo de este video, voy a contarte con todo lujo de detalles varios de esos momentos que vivimos juntos. Cada encuentro era una explosión de pasión, una mezcla de riesgo y éxtasis que me hacía olvidar el mundo a mi alrededor. Sus besos tenían un sabor adictivo, y su forma de tocarme me llevaba a lugares que nunca imaginé. Si te gustan las historias que aceleran el corazón y te hacen sentir el calor de lo prohibido, quédate hasta el final, porque no te vas a arrepentir. Pero no todo fue placer. Esta infidelidad trajo consecuencias que aún me persiguen. Mi matrimonio se derrumbó, mi estabilidad se desvaneció, y él, el hombre que me prometió tanto, terminó arrancándome el alma. Más adelante te revelaré detalles sorprendentes, cosas que ni yo misma podía creer mientras las vivía, y que me dejaron marcada para siempre. Fueron meses de subidas y bajadas, de noches ardientes y días oscuros. La intensidad de lo que sentía con él era tan poderosa que me cegó, pero también me hundió en un caos que no esperaba. Pronto te contaré cómo empezó todo, cómo me enamoró con su seguridad y su mirada penetrante, y cómo, al final, me dejó devastada cuando menos lo esperaba. Si esta historia te está atrapando, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este, lleno de emociones crudas y verdades ocultas. Así que acompáñame, porque lo que viene es aún más intenso, y no querrás perdértelo. Todo empezó en un lugar tan mandan como el supermercado de mi barrio en San Salvador. Era un martes por la tarde, el calor pegajoso de la ciudad me tenía agotada, y arrastraba el carrito con desgana, comprando lo de siempre para una cena que no quería cocinar. Mi vida con mi marido, Carlos, era un bucle gris de silencios incómodos y noches en las que él roncaba mientras yo miraba el techo, preguntándome dónde se había ido el fuego que alguna vez tuvimos. A mis 40 años, me sentía atrapada, invisible, como si mi cuerpo y mis deseos se hubieran apagado bajo el peso de la rutina. Pero entonces lo vi. Él estaba en el pasillo de los vinos, sosteniendo una botella de tinto con una mano mientras leía la etiqueta con una calma que me hipnotizó. Debía tener unos 63 años, pero no era un viejo cualquiera. Su cabello gris estaba perfectamente peinado hacia atrás, sus hombros anchos llenaban una camisa blanca impecable, y había algo en su postura, en esa seguridad tranquila, que me hizo detenerme en seco. Sus ojos, oscuros y profundos, se cruzaron con los míos por un segundo, y juro que sentí un calor subiéndome por las piernas, directo a mi entrepierna. No era solo su físico, era esa aura de alguien que sabe lo que quiere y cómo tomarlo. No pude evitar imaginarlo acercándose, inclinándose sobre mí en ese mismo pasillo, sus manos grandes deslizándose por mi cintura mientras me susurraba algo sucio al oído. Quería que me empujara contra los estantes, que el vino se estrellara contra el suelo mientras sus labios encontraban mi cuello y sus dedos se colaban bajo mi falda. Mi mente se desbocó, lo imaginé desnudándome con esa calma suya, tomándose su tiempo para explorarme, haciéndome arquear la espalda con cada roce. Quería sentir su peso sobre mí, su aliento caliente en mi piel, su experiencia deshaciéndome hasta que no quedara nada de la Andrea aburrida que cargaba ese carrito. Volví a la realidad cuando él sonrió, una sonrisa leve pero cargada de intención, y se acercó. Me dijo que el vino que había elegido era mediocre, que él sabía de uno mejor. Su voz era grave, con un dejo ronco que me erizó la piel. Se presentó como Raúl, un abogado jubilado que había vuelto a El Salvador tras años en el extranjero. Hablamos un rato, o más bien él habló y yo asentí, hipnotizada por cómo movía las manos, imaginándolas en mi cuerpo. Me preguntó si estaba casada, y mentí diciendo que no, porque en ese momento no quería que Carlos existiera. Raúl me dio su número, diciendo que deberíamos tomar un café alguna vez. Cuando se alejó, mi pulso seguía acelerado, y supe que no podía dejarlo ahí. En casa, esa noche, Carlos llegó tarde del trabajo, como siempre, oliendo a sudor y a excusas baratas. Apenas me miró mientras calentaba la comida que dejé en el microondas. Nos sentamos a la mesa en silencio, y lo único que podía pensar era en lo pequeño que se veía frente a la imagen de Raúl que tenía clavada en la cabeza. Carlos no me tocaba desde hacía meses, y cuando lo hacía, era mecánico, como si cumpliera un trámite. A mis 40 años, mi cuerpo seguía vivo, mis curvas aún pedían ser admiradas, pero él no lo veía. Me miraba como se mira un mueble viejo, útil, pero sin gracia.
Me fui a la cama sola, y mientras él roncaba, saqué el papel con el número de Raúl y lo guardé bajo mi almohada, como un secreto ardiente. Al día siguiente, lo llamé. No sé de dónde saqué el valor, pero mi voz temblaba cuando contestó. Quedamos en una cafetería del centro, un lugar elegante con luces tenues y mesas apartadas. Llegué con un vestido ajustado que no usaba desde hacía años, uno que marcaba mis caderas y dejaba entrever el escote. Cuando Raúl me vio, sus ojos se detuvieron en mí y sentí que me desnudaba sin tocarme. Nos sentamos, y mientras pedíamos café, su rodilla rozó la mía bajo la mesa. No fue un accidente. Mi piel se encendió, y mi mente volvió a lo mismo, quería que me tomara ahí mismo, que me levantara el vestido y me hiciera suya contra la pared del baño de esa cafetería. Quería gritar su nombre, sentir sus manos apretándome, su boca devorándome. Hablamos de cosas triviales al principio, pero pronto me contó que había estado casado 2 veces, que sus matrimonios se deshicieron porque él nunca se conformaba con lo ordinario. Me miró fijo y dijo que le gustaba lo que veía en mí, que parecía una mujer con fuego escondido. Me reí, nerviosa, pero por dentro estaba en llamas. Le conté que mi vida era estable, pero no feliz. No mencioné a Carlos por su nombre, solo dije que había alguien que ya no me veía. Raúl puso su mano sobre la mía, y el roce de sus dedos callosos me hizo apretar las piernas bajo la mesa. Me dijo que él podía cambiar eso, que sabía cómo hacer que una mujer se sintiera viva otra vez. Esa noche, en casa, Carlos llegó con una discusión tonta sobre el dinero. Gritó, yo grité, y al final se encerró en el cuarto de la tele mientras yo me quedaba en la cocina, temblando de rabia y frustración. Me sentía asfixiada, como si mi vida fuera una jaula que él ni siquiera notaba. Entonces recibí un mensaje de Raúl, pienso en ti cuando te veo otra vez. Mi corazón dio un vuelco. Me miré en el reflejo de la ventana, mi cabello despeinado, mis ojos brillando con algo que no reconocía. Respondí que pronto, muy pronto. No sabía entonces que ese pronto me llevaría a cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Raúl me había atrapado con una sola mirada, y yo ya estaba imaginando cada rincón de su cuerpo contra el mío, cada susurro sucio que podría soltarme, cada gemido que me arrancaría. Carlos era un eco lejano, un hombre que no merecía ni mi atención. Raúl, en cambio, era un incendio que yo misma estaba a punto de alimentar. Y lo que pasó después, bueno, eso te lo cuento en la próxima parte, porque créeme, se pone mucho más intenso. Después de esa primera cita en la cafetería, Raúl se convirtió en una obsesión que no podía sacarme de la cabeza. Cada mensaje suyo era como gasolina en mi sangre, y cuando me escribió esa tarde diciendo que pasara por su casa, no lo dudé. Le dije a Carlos que iba a visitar a una amiga, una mentira tan fácil que ni siquiera me hizo sentir culpable. Me puse un vestido negro corto, uno que apenas contenía mis curvas, y me pinté los labios de rojo, imaginando cómo se los mancharía después. Cuando llegué a su puerta, mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo desde dentro. Raúl vivía en una casa grande en las afueras de San Salvador, un lugar que gritaba dinero y soledad. Me abrió la puerta con esa sonrisa suya, esa mezcla de lobo y caballero que me desarmaba. Llevaba una camisa desabrochada hasta el pecho, dejando ver un poco de vello gris que me hizo morderme el labio sin darme cuenta. Me invitó a pasar, y apenas crucé el umbral, cerró la puerta y me empujó contra ella con una fuerza que me robó el aliento. Sus manos se clavaron en mis caderas, y su boca encontró la mía en un beso hambriento, desesperado, como si hubiera estado esperando ese momento tanto como yo. No hubo palabras al principio, solo el sonido de nuestras respiraciones mezclándose y el roce de su barba contra mi piel mientras me besaba el cuello. Le arranqué la camisa, mis uñas arañando su pecho, y él gruñó, un sonido grave que me encendió aún más. Me levantó como si no pesara nada, mis piernas rodeando su cintura mientras me llevaba al salón. Me dejó caer en ese sillón enorme que había visto la primera vez que estuve ahí, un trono de cuero que ahora sería nuestro campo de batalla. Me miró desde arriba, sus ojos oscuros devorándome, y dijo que llevaba días imaginándome así, abierta para él, lista para que me hiciera suya. Me subió el vestido hasta la cintura con un movimiento rápido, y cuando sus dedos encontraron mi ropa interior, la arrancó sin dudarlo. Sentí el aire frío contra mi piel antes de que su boca bajara, y entonces todo se volvió fuego. Su lengua era experta, implacable, trazando círculos que me hacían arquear la espalda y agarrarme al sillón como si fuera a caerme al vacío. Quería gritar, pero mordí mi propio brazo para ahogar los gemidos, aunque él me miró y dijo que no me contuviera, que quería oírme. Y lo hice. Grité su nombre mientras mi cuerpo temblaba bajo él, cada roce suyo llevándome más alto, más profundo, hasta que exploté en un clímax que me dejó jadeando, sudada, perdida.
pero Raúl no había terminado. Se incorporó, desabrochándose el cinturón con una lentitud que me volvió loca, y cuando se liberó, no pude apartar los ojos. Era más grande de lo que esperaba, y la idea de tenerlo dentro de mí me hizo apretar las piernas de pura anticipación. Me levantó del sillón y me dio la vuelta, poniéndome de rodillas sobre el asiento, mis manos apoyadas en el respaldo. Sentí sus manos abriendo mis muslos, y luego él, entrando en mí con una fuerza que me arrancó un grito. Era intenso, casi doloroso al principio, pero el placer lo eclipsó todo. Cada embestida era un reclamo, un recordatorio de que yo era suya en ese momento, y yo lo recibía todo, empujando hacia atrás para encontrarlo, para sentirlo más. El sudor corría por mi espalda, y él lo lamió, sus dientes marcándome la piel mientras sus manos apretaban mis caderas. Me dijo cosas sucias, cosas que nunca había oído de Carlos, cosas que me hacían sonrojar y arder al mismo tiempo. Me preguntó si alguien me había tenido así antes, y entre jadeos le dije que no, que él era el primero en hacerme sentir tan viva. Eso lo volvió loco. Aceleró, sus movimientos más duros, más desesperados, y yo me perdí en él, en el sonido de nuestros cuerpos chocando, en el olor a sexo que llenaba el aire. Cuando llegó su clímax, gruñó mi nombre, y sentirlo derramarse dentro de mí me llevó a otro pico, uno que me dejó temblando, con las piernas débiles y la mente en blanco. Nos quedamos ahí un rato, él todavía dentro de mí, su pecho pegado a mi espalda mientras recuperábamos el aliento. Luego me giró con suavidad y me besó, esta vez más lento, como si quisiera saborear lo que acabábamos de hacer. Me susurró que era increíble, que mi cuerpo era un vicio del que no podía escapar, y yo me reí, agotada pero feliz, porque por primera vez en años me sentía deseada, poderosa, viva. Nos desplomamos en el sillón, mi cabeza en su pecho, sus dedos jugando con mi pelo mientras el silencio nos envolvía. Pero entonces, mientras miraba el techo, algo cambió. Una foto en la pared, medio escondida tras una planta, llamó mi atención. Era él, más joven, con una mujer y 2 niños. Mi estómago se apretó. Le pregunté quiénes eran, y él se tensó, diciendo que era su pasado, nada importante. Pero su voz tenía un filo que no me gustó. Me senté, ajustándome el vestido, y le pedí que me contara más. Se levantó, se puso los pantalones y dijo que no era el momento, que no arruinara la noche. Me quedé helada. Había algo ahí, algo que no me estaba diciendo, y por primera vez desde que lo conocí, sentí una punzada de duda. Me fui de su casa con el cuerpo saciado pero la cabeza revuelta. En el camino, el placer se mezcló con una sensación extraña, como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Raúl me había dado el mejor sexo de mi vida, pero esa foto, esa evasiva, me dejaron un nudo en el pecho. Cuando llegué a casa, Carlos estaba dormido, y yo me metí en la ducha, dejando que el agua se llevara su olor. Pero no podía lavar la pregunta que me rondaba, ¿qué estaba escondiendo Raúl? Eso, y lo que pasó después, te lo cuento en la próxima parte, porque créeme, esto solo fue el comienzo. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo me ayuda a seguir trayéndote estas confesiones que queman, estas verdades que no me atrevo a contar en voz alta a nadie más. Así que quédate conmigo, porque lo que viene es más oscuro, más intenso, y no querrás perdértelo. Después de ese encuentro en el sillón de Raúl, mi vida se partió en 2. Por un lado, estaba Carlos, mi marido, que seguía siendo un fantasma en mi casa, un hombre que apenas me rozaba y cuya presencia me asfixiaba como una sábana húmeda. Por otro, estaba Raúl, ese hombre mayor que había despertado algo salvaje en mí, algo que no podía controlar. Pero esa foto en su pared, esa evasiva cuando le pregunté por ella, me dejó un sabor amargo que no podía ignorar. Decidí que no iba a dejarlo pasar. Quería respuestas, aunque eso significara arriesgar lo que teníamos. Lo volví a ver unos días después. Me invitó a su casa otra vez, y llegué con el mismo vestido negro, pero esta vez con más preguntas que deseo. Cuando abrió la puerta, me recibió con esa sonrisa suya, pero yo fui directa. Le dije que quería saber quiénes eran esas personas en la foto, que no me gustaba que me escondiera cosas. Él suspiró, se sirvió un whisky y me pidió que me sentara. Me contó que había estado casado con esa mujer, Marta, durante 20 años. Tenían 2 hijos, ya adultos, que vivían en Estados Unidos. Dijo que el matrimonio se acabó porque ella no podía seguirle el ritmo, que él siempre había sido un hombre de apetitos grandes. Me miró fijo y agregó que yo era diferente, que yo sí podía. Sus palabras me halagaron, pero también me inquietaron. Había algo en su tono, una frialdad que no había notado antes. Sin embargo, cuando se acercó y puso su mano en mi muslo, mi cuerpo traicionó mi cabeza.
El calor de su piel contra la mía borró las dudas, y antes de que pudiera procesarlo, ya estaba besándolo, dejándome llevar por esa corriente que él sabía manejar tan bien. Me levantó del sofá y me llevó a su habitación, un lugar que no había visto antes. La cama era enorme, con sábanas negras que olían a él, y había un espejo grande en la pared que me reflejó cuando me tiró sobre el colchón. Esa noche fue diferente. Raúl estaba más exigente, más dominante. Me desnudó con prisa, casi arrancándome el vestido, y me puso de espaldas, sus manos apretando mis muñecas contra la cama. Me dijo que quería verme en el espejo, que quería que yo me viera mientras él me tomaba. Y lo hice. Vi mi propio rostro, sonrojado y perdido en el placer, mientras él entraba en mí desde atrás con una fuerza que me hizo jadear. Era crudo, casi animal, y cada embestida me llevaba más lejos de quien solía ser. Mis pechos rebotaban con cada movimiento, mis caderas chocaban contra las suyas, y el espejo me mostraba una versión de mí que no reconocía, salvaje, desinhibida, suya. Quería más. Le pedí que no parara, que me llevara al límite, y él obedeció. Sus manos encontraron mi cabello, tirando de él mientras me susurraba que era la mujer más ardiente que había tenido. Me giró de pronto, poniéndome encima de él, y me monté con una furia que no sabía que tenía. Mis uñas se clavaron en su pecho, dejando marcas rojas, y él gruñó de placer, animándome a seguir. El sudor nos unía, nuestros cuerpos resbaladizos y calientes, y cuando llegué al clímax, fue como si el mundo se rompiera en pedazos. Él me siguió poco después, su respiración entrecortada mientras me miraba con algo que parecía triunfo. Nos quedamos en la cama, exhaustos, pero mi mente no se apagó. Mientras él dormía a mi lado, me levanté y caminé por la casa, descalza, buscando algo que no podía nombrar. Fue entonces cuando encontré el cajón. Estaba en su escritorio, entre libros y papeles viejos, y no sé por qué lo abrí, pero lo hice. Adentro había cartas, fotos, y un sobre con mi nombre escrito a mano. Mi corazón se detuvo. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una nota que decía: Andrea es perfecta. Pronto lo entenderá todo. No tenía firma, pero la letra era de Raúl. ¿Qué significaba eso? ¿Desde cuándo sabía mi nombre completo? Yo nunca se lo había dado. El pánico empezó a trepar por mi garganta, pero también la curiosidad. Revisé más y encontré fotos mías, en el supermercado, en la cafetería, incluso una de mí saliendo de casa con Carlos. Me estaba siguiendo antes de que nos conociéramos. Mi cabeza dio vueltas. ¿Era esto un juego? ¿Una obsesión? Me vestí rápido, dejando las fotos donde las encontré, y salí de ahí antes de que despertara. En el carro, mi respiración era un caos, pero mi cuerpo todavía vibraba con el eco de lo que habíamos hecho. Estaba furiosa, asustada, y, lo peor de todo, todavía lo deseaba. Cuando llegué a casa, Carlos estaba despierto, viendo televisión. Me miró y preguntó dónde había estado. Mentí otra vez, diciendo que con una amiga, pero él frunció el ceño y dijo que olía raro. Me encerré en el baño, mirándome al espejo, y vi las marcas que Raúl había dejado en mi cuello. No podía seguir así, pero tampoco podía parar. Raúl me había atrapado en algo más grande de lo que imaginaba, y aunque una parte de mí quería huir, otra quería saber hasta dónde llegaba su juego. Lo que descubrí después cambió todo, y te lo contaré en la próxima parte, porque esto se pone mucho más retorcido. Después de encontrar esas fotos y esa nota en el cajón de Raúl, mi mundo se tambaleó. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos, veía su letra garabateando mi nombre como si fuera una presa que él había marcado. Pero lo peor no era el miedo, lo peor era que, a pesar de todo, mi cuerpo seguía gritando por él. Cada marca que había dejado en mi piel era un recordatorio de lo que me hacía sentir, y esa mezcla de deseo y desconfianza me estaba volviendo loca. Decidí enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa sombra sobre mí. Lo cité en un parque cerca de su casa al atardecer. Quería un lugar público, donde no pudiera atraparme con sus manos o su mirada, pero cuando llegó, vestido con una chaqueta oscura y esa calma suya que me desarmaba, supe que no sería fácil. Me senté en un banco, él a mi lado, y saqué el sobre con mi nombre del bolso. Se lo puse enfrente y le dije que lo había encontrado, que sabía que me había estado siguiendo. Sus ojos se oscurecieron, pero no negó nada. Solo me miró, como si esperara que yo hablara primero, y eso me enfureció aún más. Le pregunté cómo había conseguido esas fotos, por qué me vigilaba antes de que nos conociéramos en el supermercado. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que se mezclaba con algo más caliente, algo que no quería nombrar. Raúl se inclinó hacia mí,
su aliento rozándome la oreja, y dijo que no era lo que pensaba. Me explicó que un cliente suyo, un hombre con el que había trabajado años atrás, le había hablado de mí. Dijo que ese tipo lo contrató para investigarme, pero que cuando me vio en persona, algo cambió. No pudo seguir siendo solo un observador. Me quiso para él. Mi cabeza dio vueltas. ¿Quién era ese cliente? ¿Por qué yo? Antes de que pudiera preguntar, Raúl puso su mano en mi rodilla y me dijo que no importaba, que el trabajo había terminado meses atrás, pero que él no pudo dejarme ir. Su voz era baja, casi un ronroneo, y mientras hablaba, sus dedos subieron por mi pierna, deslizándose bajo mi falda. Quise apartarlo, gritarle que estaba enfermo, pero mi cuerpo no obedeció. Sentí el calor subiendo por mi piel, y cuando me susurró que yo era su obsesión, que no podía sacarme de su mente, mi resolución se quebró. Lo besé ahí mismo, en ese parque, con la gente pasando a lo lejos, y fue un beso furioso, desesperado, como si quisiera castigarlo y devorarlo al mismo tiempo. Me llevó a su carro, estacionado a unos metros, y apenas cerramos las puertas, todo explotó. Me jaló sobre su regazo, arrancándome la blusa con un tirón que hizo saltar los botones. Mis manos temblaban mientras desabrochaba su cinturón, y cuando lo tuve libre, me hundí en él sin pensarlo. Era salvaje, urgente, el espacio estrecho del carro amplificando cada roce, cada jadeo. Sus manos agarraron mis caderas, guiándome mientras me movía, y sus dientes encontraron mi hombro, mordiendo hasta que grité. No había ternura, solo hambre, y me perdí en eso, en la sensación de él llenándome, en el vidrio empañado que nos aislaba del mundo. Pero mientras cabalgaba sobre él, mi mente no dejaba de girar. Entre gemidos, le exigí que me dijera quién era ese cliente. Raúl gruñó, sus manos apretándome más fuerte, y finalmente soltó un nombre, Jorge Salazar. Mi corazón se detuvo. Jorge era el mejor amigo de Carlos, el tipo que venía a casa los domingos a ver fútbol, el que siempre me miraba un segundo de más cuando pensaba que no lo notaba. Sentí náuseas, pero mi cuerpo no paró. El placer y la traición se enredaron, y cuando llegué al clímax, fue con un grito que era mitad éxtasis, mitad rabia. Raúl me siguió, su rostro tensó mientras se derramaba dentro de mí, y luego nos quedamos ahí, jadeando, atrapados en el silencio. Me bajé de él, ajustándome la ropa como pude, y le pregunté cómo era posible. Raúl, todavía con la respiración agitada, dijo que Jorge sospechaba que Carlos me engañaba y quería pruebas para protegerme. Pero cuando Raúl empezó a seguirme, no encontró nada de eso. En cambio, me vio a mí, sola, aburrida, y decidió que me quería para él mismo. Dijo que Jorge no sabía nada de lo nuestro, que había cerrado el caso con una mentira. Me miró y agregó que no se arrepentía, que yo valía cada riesgo. Quise abofetearlo, pero en lugar de eso, me reí, una risa amarga que me dolió en el pecho. Salí del carro y caminé bajo el cielo que ya se oscurecía, mi cabeza hecha un caos. Jorge, el amigo de mi marido, había puesto todo esto en marcha, y Raúl, el hombre que me había desarmado, era su peón convertido en amo. Pero lo peor era que yo no podía odiarlo. Todavía sentía su sabor en mi boca, su calor entre mis piernas, y eso me enfermaba y me excitaba al mismo tiempo. Cuando llegué a casa, Carlos estaba ahí, bebiendo una cerveza, y me miró con esos ojos apagados que ya no soportaba. No dije nada, pero supe que algo tenía que cambiar. Esa noche, mientras él dormía, tomé una decisión. Iba a dejar a Carlos. Raúl me había pedido que lo hiciera antes, y aunque no confiaba en él del todo, tampoco podía seguir viviendo esta mentira con mi marido. Pero lo que pasó después, cuando le dije a Raúl que estaba lista, me destrozó de una manera que no esperaba. Eso te lo cuento en la próxima parte, porque créeme, el final de esta historia es un golpe que aún me duele. Dejar a Carlos fue más fácil de lo que imaginé. Después de descubrir que Jorge, su supuesto amigo, había pagado a Raúl para vigilarme, y de todas esas noches con Raúl que me habían cambiado para siempre, mi matrimonio se sentía como una cáscara vacía. Una tarde, mientras Carlos veía televisión con esa mirada perdida que tanto odiaba, me senté frente a él y le dije que me iba. No grité, no lloré, solo hablé claro, no lo amaba más, no lo deseaba, y ya no podía fingir. Él me miró como si no entendiera, murmuró algo sobre el dinero y la casa, pero no peleó. Creo que, en el fondo, él también sabía que esto estaba muerto hacía años. Empaqué una maleta esa misma noche y me fui a un hotel barato, temblando de miedo y libertad. Lo primero que hice fue llamar a Raúl. Mi corazón latía con una mezcla de furia y esperanza mientras le decía que lo había hecho, que había dejado a Carlos por él. Su voz al otro lado de la línea era tranquila, casi fría,
y me pidió que nos viéramos en su casa esa noche. Me arreglé como si fuera una conquista, un vestido rojo que apenas contenía mis curvas, tacones altos, el cabello suelto cayendo sobre mis hombros. Quería que me viera y supiera que era suya, que todo lo que habíamos vivido valía este salto al vacío. Cuando llegué, él estaba en el sillón del salón, con un vaso de whisky en la mano, y me miró de arriba abajo con esa intensidad que siempre me desarmaba. Me acerqué, dejé caer mi bolso al suelo y me senté en su regazo, mis manos deslizándose por su pecho. Lo besé con todo lo que tenía, mis labios hambrientos, mi lengua buscándolo como si quisiera fundirme en él. Sus manos subieron por mis muslos, levantando el vestido, y por un momento pensé que íbamos a perdernos otra vez en ese fuego que nos consumía. Quería sentirlo dentro de mí, duro y urgente, como tantas veces antes. Imaginé sus dedos marcando mi piel, su boca en mi cuello, mi cuerpo temblando bajo el suyo mientras me llevaba al límite. Le susurré que ahora era libre, que podíamos estar juntos, y esperé que me tomara ahí mismo, en ese sillón que había sido testigo de tantas noches nuestras. Pero entonces se detuvo. Sus manos se quedaron quietas en mis caderas, y se apartó, mirándome con una expresión que no pude leer. Me dijo que me levantara, que teníamos que hablar. Mi estómago se hundió, pero obedecí, ajustándome el vestido mientras él se ponía de pie y caminaba hacia la ventana. Encendió un cigarrillo, algo que nunca lo había visto hacer, y el humo llenó el aire mientras me decía las palabras que me rompieron. No quería esto. Dijo que lo que teníamos era perfecto como estaba, un escape, una aventura, pero que no estaba buscando algo serio, no conmigo, no ahora. Me miró como si yo fuera una niña que no entendía las reglas del juego. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le grité que él me había pedido que dejara a Carlos, que me había hecho creer que esto era real. Mi voz se quebró, pero él no se inmutó. Dijo que nunca me prometió nada, que yo había asumido demasiado. Me habló de su vida, de cómo después de 2 matrimonios fallidos no quería atarse otra vez, que yo era un fuego que lo calentaba pero que no podía mantener. Cada palabra era un cuchillo, y mientras lo escuchaba, mi mente repasaba cada beso, cada caricia, cada vez que me había hecho suya. ¿Todo eso había sido una mentira? ¿O solo un capricho para él? Intenté pelear. Me acerqué, lo tomé de la camisa, y lo besé otra vez, desesperada por recuperar lo que creía que teníamos. Por un segundo, él respondió, sus manos apretándome contra él, y pensé que podía cambiar su mente. Me subió al borde de la mesa, mis piernas abriéndose para él, y por un instante fue como antes, sus dedos en mi piel, su aliento en mi oído, mi cuerpo rogándole que no me dejara. Pero entonces se apartó de nuevo, con una fuerza que me dolió, y dijo que no. Que esto terminaba aquí. Me quedé ahí, jadeando, con el vestido arrugado y los ojos llenos de lágrimas que no quería dejar caer. Salí de su casa como si estuviera en trance. El aire de la noche me golpeó la cara, pero no podía sentir nada más que el vacío. Me había dado todo a Raúl, mi cuerpo, mi deseo, mi vida, y él lo había tomado solo para desecharlo. En el hotel, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi piel todavía tenía su olor, mis muslos temblaban por el recuerdo de sus manos, pero mi corazón estaba hecho pedazos. Había dejado a Carlos por él, había quemado mi mundo por un hombre que nunca me quiso de verdad, y ahora estaba sola. Los días siguientes fueron un borrón. Me mudé a un apartamento pequeño, intenté reconstruirme, pero cada rincón de mi cuerpo llevaba su marca. Lo odiaba, lo deseaba, y me odiaba por desearlo. Pensé en Jorge, en Carlos, en cómo todo había sido un juego de hombres que me usaron sin que yo lo viera venir. Pero también aprendí algo, no volvería a dejar que nadie me rompiera así. Raúl me había dado placer, sí, pero también me había enseñado a no confiar ciegamente en el fuego. Y aunque aún siento su eco en mi piel, sé que algún día encontraré algo real, algo que no me deje devastada. Hasta entonces, esta es mi historia, y la llevo como una cicatriz que arde pero no me mata. Y aquí termina mi historia con Raúl, un viaje que me llevó por las alturas del deseo y me dejó caer en los abismos de la traición. Ahora que te he contado todo, desde esas primeras miradas cargadas de promesas hasta el momento en que mi mundo se derrumbó, quiero saber qué piensas tú. ¿Qué te ha parecido este relato que aún me quema al recordarlo? Me he desnudado ante ti, no solo con mi cuerpo sino con cada rincón de mi alma, y necesito que me lo devuelvas. Dime en los comentarios qué sentiste al escucharme. ¿Te aceleró el pulso imaginarme en esas noches sudorosas con Raúl? ¿Te dolió el pecho cuando él me dio la espalda? ¿O tal vez encontraste un eco de tus propios secretos en mis palabras? No te quedes callado, porque estas historias cobran vida con lo que tú aportas.
Escribe abajo cómo te ha hecho sentir, si te atrapó el fuego de la pasión o te sacudió la crudeza de mi soledad. Y si esta confesión te ha removido algo, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Hay más historias como esta esperando salir, más verdades ardientes que quiero compartir contigo. Gracias por estar aquí, por caminar conmigo hasta este final que aún me pesa en el corazón.